Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por todo lo que nos ofreces y hoy la oportunidad de amanecer, de despertar, de haber descansado, de haber reparado nuestras fuerzas y de ofrecer esta nueva jornada, pidiéndote la luz para todo aquello que hemos de realizar. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu gracia y que nos permitas experimentar el gozo de haber sido llamados por ti para tu servicio. Hoy especialmente te pedimos ya por nuestro seminario, bendícele en aquello que necesita, concédenos bendiciones. Bien, junto con esta diapositiva que habla acerca del Evangelio del día de hoy, quiero invitarte a orar por nuestro seminario. Sé que todos los que estamos aquí tenemos un especial afecto por nuestro seminario. En lo personal, digamos, de mis 55 años, 21 estuvieron ligados a esa casa, a esta bendición del seminario. Y digo 21 para decirlo menos, porque muchos años más, digamos toda mi vida prácticamente, pero fueron 11 años de formación porque Dios me permitió 11 años junto con la formación básica. Un día el seminario me dio la oportunidad de una especialidad, lo cual agradezco y todavía sigo ofreciendo para servir a Dios. Pero también estuve 10 años de formador. Estoy hablando de 21 años que esa casa fue mi casa. 11 años mi casa como hijo, como formando, y 10 años como por un servicio, con cierta paternidad, un servicio donde fui formador, lo cual agradezco. Hoy el Evangelio nos regala la vocación y el día de ayer, dentro de un día muy saturado, que empezó muy temprano y terminó ya algo tarde, de 10 a 12 tuvimos la reunión de Presbiterio de Monterrey. Nos reunimos alrededor de 400 sacerdotes en una plataforma de Zoom. Ahí estuvo nuestro arzobispo y bueno, pero de los temas importantes que teníamos que tratar, pues era nuestro seminario, porque tú sabes que en febrero se hace la colecta del seminario. Y bueno, un domingo íbamos a unas parroquias, otro a otras parroquias por zonas. Y pues este año, pues no se va a ir a las parroquias y pues el seminario enfrenta situaciones complicadas, muy complicadas en todos los ámbitos. Gracias a la providencia de Dios y a la generosidad de su pueblo, nuestro seminario se mantiene y qué bueno, por lo cual hay que ser muy agradecidos con Dios y con quienes son instrumentos de Dios. Pero bueno, el seminario enfrenta situaciones complejas, no hay ingresos, la gente que ayudaba, algunos no tienen trabajo, quienes daban cooperaciones mensuales, de pronto enfrentan ahora situación de carencia, porque tú lo sabes, quienes a veces más aportación dan, es la gente más sencilla. Claro que también la gente que tiene solvencia, hay hijos de Dios muy generosos, pero hoy está la economía muy complicada. Pero hoy también enfrentamos otra situación complicada. Si de por sí estaban entrando pocos alumnos al seminario, imagínate que hoy no va a haber reuniones para invitar a quien tiene vocación a seguir a Cristo, o sí se va a hacer, pero por plataforma, una situación nueva, donde se acompañará vía Zoom. Pues son cosas nuevas. Por eso hoy quisiera invitarte para que ofrezcamos la jornada, junto con pedir por el enfermito, por quien vive un duelo, por quien fallece, su eterno descanso, por quien atiende al enfermo,
empezar a orar por nuestro seminario. Si de por sí las colectas a veces no son tan como se esperaba, imagínate este año que no va a haber colectas, que no va a haber presencia en las parroquias no tienen la celebración normal, las mismas parroquias viven carencias muy fuertes y esto, bueno, hoy repercute en nuestro querido seminario. Pero Dios que llama, Él es el que sostiene y bueno, adelante, Él nos dará su gracia. Adelante, vamos a leer el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aunque no lo subrayé, la segunda línea dice, llamó a los que quiso y se fueron con él. Efectivamente, la vocación es el ejercicio de la libertad de Dios. El Papa San Juan Pablo II decía que la vocación es un don y un misterio. Un don porque Dios lo ofrece, llamó a los que Él quiso. Un don porque Él lo quiere, más allá de yo merecerlo, a los que Él quiso. Y un misterio porque uno dice, ¿por qué a mí, en mi caso? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué entre una familia de 4 hermanos a Rogelio, me refiero a hermanos varones, somos 7, porque se entran mujeres? ¿Por qué entre la familia Narváez, de los hermanos de mi papá y la familia Narváez Martín, los hermanos de mi mamá, solamente yo como sacerdote? Sí reconozco y agradezco que hay tías monjitas, pero sacerdotes, él quiso llamarme a mí. Entonces es un misterio, es un don, pero un misterio. Y dice, instituyó 12 para 2 cosas: estar con él y ser enviados. Pues es el doble movimiento hacia adentro y hacia afuera. Aquí está el secreto de que un sacerdote sea como Dios quiere que sea, que alguien que ha sido llamado lo haga de la forma más decorosa. Si nosotros no estamos con él, el ser enviados pierde sentido. Si nosotros no estamos con Cristo, si no lo escuchamos, si no estamos en oración, lo demás un día se va contaminando, se va viciando, se va degradando. Porque mucho salir, mucho ir a predicar, pero no tenemos tiempo para estar con él. Entonces, las dos cosas son fundamentales. Dale adelante, por favor. No obstante, hoy quisiera ver el elenco y recuperar, y más que recuperar, hacer un análisis pormenorizado de aquellos que fueron elegidos, como también podría decir de aquellos que fuimos elegidos hoy y de aquellos que hoy estamos en el servicio. Sin duda debió haber sido muy difícil en aquel entonces elegir y después lidiar con un grupo tan heterogéneo, tan distinto, tan disímil, tan polarizado. Hoy debemos ubicar esas características peculiares, digo características, no cualidades, aunque tengamos cualidades, pero digamos cada uno con un perfil distinto, donde si somos objetivos,
Más bien dice uno esta expresión que es muy propia de nuestro seminario. ¿Qué amiguitos o con qué amiguitos te juntas, Señor? Si hacemos un análisis real, podría desilusionarnos. Por eso hoy te invito a que repasemos el listado de aquello que se nos ofrece. Estos son los nombres. Adelante. Primero en el listado aparece Santiago y Juan. Un par de ellos que dice el Evangelio les llamó Boanerges, los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran de carácter iracundos. Aquellos que enviaron a su mamá para que le pidieran al Señor que uno estuviera a su izquierda y otro a su derecha. Aquellos que cuando Jesús no fue recibido por los samaritanos, dicen que si quería que hicieran llover fuego sobre aquella ciudad, digamos, un espíritu de poca tolerancia. Sí, ellos mismos también dijeron, Señor, venían unos predicando atrás de nosotros y como no eran de los nuestros, nosotros se lo impedimos. Y el Señor dice, no se lo impidan porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Santiago y Juan, los primeros dos. Uno dice, oye, padre, pero si Santiago el apóstol, el camino de Santiago, oye, Santiago, patrono de España, padre, oye, padre, qué injusto. Sí, pero no podemos negar lo que históricamente era este apóstol. Y Juan, bueno, uno puede decir que era el discípulo amado, pero no dejaba de ser hijo del trueno. Digamos, no dejaba de haber sido aquel que pedía que lloviera fuego sobre Samaria, no dejaba de hacer aquello que mandó a la mamá junto con Santiago para tener un lugar privilegiado. Y pasamos a al segundo binomio, Pedro y Andrés. Hoy ubicamos que Pedro es un hombre impulsivo, un hombre que habla mucho, un hombre que de pronto el Señor lo detiene, le dice, no me tientes, Satanás, porque Pedro decía, Señor, no lo permitiremos. Un Pedro impulsivo que saca la espada cuando vienen a aprisionar a Jesús, que corta la espada, la oreja de aquel soldado, y el Señor le dice que el que hiero mata, hiero muere. Un Pedro que dice que no lo va a negar y que después está llorando. Un Pedro que tiene que aprender muchas lecciones y no obstante el Señor le ha querido llamar piedra. Y bueno, lo de Andrés tú lo sabes, un hombre pragmático, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? O sea, Andrés, un hombre calculador, un hombre con una capacidad organizacional, un hombre con ideas muy claras, pero que en lo pragmático puede olvidar aquello que la fe auténtica nos puede conseguir. Tenemos el caso de Leví o de Mateo, que hace 2, 3 días estábamos analizando. Digamos, lleva el nombre de la tribu sacerdotal, los levitas, por eso hablamos de levita, aquella tribu donde sale la familia de Aarón, donde se elija el sumo sacerdote. Pero bueno, este israelita que lleva el nombre del patriarca del que salió la familia sacerdotal, de pronto se ha ligado con el imperio y se ha convertido en un telón, en un publicano, en un recaudador de impuestos, un colaboracionista con la gente que nos ha estado invadiendo. Y bueno, tú sabes cómo se le podía ver de pronto a Jesús que estaba con alguien que colaboraba con él, que llevaba una vida que a los ojos del judío era una vida poco digna, poco ejemplar. ¿Y qué decir de Tomás? Un incrédulo. Pero aparte de ser incrédulo, el hombre era ausentista. O sea, dice que Tomás no estaba ahí y que Tomás no estaba con los 11 porque, digamos, Judas ya no estaba cuando el Señor resucita y se presenta. Un hombre que dice que si no mete su dedo en su mano y su mano en su costado, no puede creer. Un hombre empujado a la soledad, alguien que se ausenta de la iglesia, que se ausenta de la comunidad. Mientras que 10 están felices, hay uno que está triste. Mientras que 10 vivieron quizá del Viernes Santo al domingo de Pascua
momentos de oscuridad, este sinvergüenza le agrega 8 días a los 3 días de soledad, porque del domingo en que el Señor aparece, en que el Señor se manifiesta glorioso y resucitado, y los otros 10 ya están felices porque han visto al Maestro, este incrédulo va a agregar otra semana más y hasta el siguiente domingo va a aparecer, a presentarse Jesús de nuevo y va a poder decir, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le reclama, tú has creído porque has visto, dichoso el que crea sin ver. Adelante, continuamos con el elenco de los elegidos. Y aquí está este hombre llamado Simón Celote o Celote con Z, también llamado sicario. Y recuerda que el grupo de los sicarios se les llamaba así porque usaban un sicar, que era una espada de 2 filos, filo por arriba y filo por el extremo inferior. Ese sicar se utilizaba para las luchas cuerpo a cuerpo, donde aquí uno de los dos va a morir. O mueres tú porque el filo va hacia allá, o muero yo si tú eres más fuerte, que me empujas mi mano hacia mí mismo, y entonces aquí no hay de dos, hay una sola, aunque tenga 2 posibles rostros, pero aquí uno de los dos va a morir. Mueres tú o muero yo. O sea, así de decididos eran. Se les llamaba sicarios porque el sicar era una daga de doble filo, o tú o yo. También se les llamaba celotes, eran ultrarradicales, antirromanos, con mucha sangre fría. O sea, fíjate nada más, que sangre fría puede haber que ellos entablaban un combate donde estaban dispuestos a morir por sus conceptos nacionalistas y contra aquellos que estaban ocupando el santo territorio. Sí, este Simón el Celote o Simón el Sicario era uno de sus apóstoles. Y bueno, ¿qué decir de Judas Iscariote? Un infame ladrón, un traidor. Este sinvergüenza también lleva el nombre de otro de los patriarcas, Judá, y es de la tribu fiel, la tribu que estuvo en torno a la espera del Mesías, pero este sinvergüenza es un ladrón, un traidor, era el tesorero del grupo, era un oportunista, era alguien que lucraba, alguien que dice, lo que tú no me des, Jesús, yo lo consigo aún a pesar tuyo. Y bueno, Felipe, aquel que dice en el capítulo 14, el versículo 7, 14:7 de Juan, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor dice, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:7. Felipe tardo para conocer y reconocer quién es Jesús. Y bueno, Bartolomé también en el capítulo 1 de San Juan, donde dice, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Duda de la bondad de Jesús a causa de su lugar de origen. Y uno dice, oye, padre, no, pues ya, por favor, déjalo ahí porque pues, en realidad nos estás pues abriendo los ojos como para que decir que, pues, ¿quién puede ser digno de ser elegido? ¿Sí? Nadie. Por eso adelante hablemos de las 3 cualidades que tiene el llamado que Dios nos hace. También el tuyo y el mío. Sí, el mío como sacerdote y el tuyo como bautizado, como bautizada. Como aquellos que incluso hemos hecho un apostolado, que hemos tenido una responsabilidad en algún apostolado, que hemos tenido alguna responsabilidad en una parroquia, un servidor que tiene responsabilidades nacionales. Pues hablar de nuestra vida implica 3 cualidades que tiene el llamado que Jesús hace. Y bueno, hoy pidamos por nuestro seminario, hoy que el Señor, junto con nuestra diócesis, invita a orar por nuestro seminario. Las 3 cualidades de la elección de Dios es la primera, la gratuidad, la segunda, la funcionalidad y la tercera, la inalterabilidad. Lo primero, adelante, es la gratuidad.
reconocer en el fondo de la vida o de nuestra vida la total y gratuita iniciativa de Dios. O sea, Dios nos eligió gratuitamente. Yo no tengo méritos. O sea, el que hayamos sido elegidos no significa que hayamos sido lo más elegibles. En ese sentido, tenemos que recordar que Dios no elige a Israel. Dios forma a Israel. Que Dios no elige a la iglesia. Dios forma la iglesia. O sea, Dios hace surgir de la nada lo que es nada. Y bueno, esa gratuidad. Revisa todas las vocaciones. Y yo podría decir una sola salvedad, la de la Virgen María, a quien sí se le llama la llena de gracia, la que ha hallado gracia a los ojos de Dios. Sí, salvo ella, que ya hemos algún día meditado en torno a su persona, pero todos los demás que hemos sido elegidos no era porque fuéramos los más elegibles. Y este texto de Juan 15:16 nos narra lo que el Señor expresa. O sea, la gratuidad se manifiesta en que no son ustedes los que me han elegido, sino soy yo quien los ha elegido a ustedes. Y lo que ya vimos en este capítulo 3 de San Marcos, dentro de ese versículo 13, que dice, llamó a los que él quiso. O sea, no llamó a los que pudieran tener cualidades, llamó a los que él quiso. Marcos 3:13, Juan 15:16, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Pues la primera cualidad de la elección de Dios es la gratuidad. Pero hay una segunda característica de la elección de Dios, que es la funcionalidad. O sea, cuando Dios elige o cuando Dios llama, llama para algo. O sea, Dios no quiere ornamentos, Dios quiere instrumentos. O sea, todos los llamados es porque Él nos quiere dar una misión. Los llamó para dos cosas, para estar con Él y para ir a predicar. Es funcional, pero ojalá que no olvidemos que hay que estar con Él y para ser enviados a predicar, como dice el parrafito que está en rojo en la parte intermedia de la diapositiva. Obviamente el Señor dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido, es el elemento de la gratuidad, pero dice inmediatamente el versículo 16, el elemento funcional. Los he destinado para que vayan y den fruto. O sea, lo que hemos sido elegidos tiene una función, dar fruto. Y el mundo debe recibir esos frutos de aquellos que hemos sido elegidos por el Señor. Y bueno, reitero, Él nos llama en la función de estar con Él. Ojalá que no lo olvide un servidor y no lo olviden los sacerdotes y para ser enviados a predicar. Y esta funcionalidad, bueno, se manifiesta en los grandes personajes. Reitero, Dios no elige ornamentos, adornitos. Dios elige instrumentos. Entonces llama a Abraham para fundar un pueblo. Llama a Moisés para liberar a un pueblo. Llama a Josué para conquistar la tierra que Dios va a ofrecer, la tierra prometida. Llama a los profetas para mandarlos a predicar, aun cuando ser enviados a predicar implique el riesgo de la vida. Obviamente hablamos de la hermosísima Virgen María y junto con sus cualidades reconocemos que el Señor la llama para ser la madre del Salvador, para que llegue por ella el Salvador del mundo. Y bueno, llama a los apóstoles, como hoy se está narrando, en orden a dos cosas, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Adelante, vamos a la última cualidad de la elección de Dios, que es la inalterabilidad. O sea, primero, la gratuidad. El que hayamos sido elegidos no es porque seamos los más elegibles. Segundo, la funcionalidad, porque cuando Dios elige, elige para algo. Y tercero, la inalterabilidad. Cuando Dios elige, no tan solo elige para algo, sino Él elige para siempre.
O sea, Dios ha hecho un ejercicio de optar por nosotros. Y hay una firmeza inamovible en aquello que Dios ha realizado para Rogelio, traduciéndolo en palabras sencillas. Firmeza inamovible del propósito divino para Rogelio. Dios no se arrepiente de haber elegido a Rogelio. Rogelio puede arrepentirse un día, que deseo que nunca lo sea, para lo que le pido a Dios tenga bondad y tenga compasión de mí. Pero Dios no se arrepiente de haber elegido a Rogelio. Y en ese sentido, bueno, la estabilidad de la decisión de Dios se manifiesta con la estabilidad de la creación. Y la inalterabilidad de Dios habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. O sea, a ver, la inalterabilidad es porque el hombre puede ser fiel. No, no, no. Dios es fiel, aunque tú y yo seamos infieles, aunque tú y yo faltemos a nuestro juramento. Dios no falta su juramento. Así lo dice el Salmo 109. Lo ha jurado el Señor y no ha de retractarse. O sea, la elección de Dios es irretráctil, inalterable. ¿Qué ha jurado el Señor? Tú eres sacerdote por siempre, según el rito, el orden de Melquisedec. Pidamos hoy por nuestro seminario y ofrezcamos esta jornada. Pero solamente quiero recordarte también lo que Dios ha ejercido para ti, lo ha hecho desde la gratuidad, desde la funcionalidad, pero también desde la inalterabilidad. Que Dios nos permita responder con el mismo amor con el que Él nos ha elegido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.